¿Ha cambiado el Banco Central Europeo la metodología a través de la cual se establecen los tipos de interés que influyen sobre las hipotecas a tipo variable? Veámoslo. En junio, el Banco Central Europeo bajó sus tipos de interés por primera vez desde 2016 en 25 puntos básicos y los dejó supuestamente en el 4,25%. Muchos medios de comunicación en ese momento titularon de esta manera: el Banco Central Europeo baja los tipos de interés al 4,25% en su primer recorte desde 2016, pero enfría la expectativa de nuevas rebajas. Y ayer el Banco Central Europeo volvió a bajar por segunda vez los tipos de interés en 25 puntos básicos, con lo cual, y atendiendo a la información que nos daban en el pasado los medios de comunicación, cabría pensar que se ubican en el 4%. Y sin embargo, lo que nos contaron ayer los medios de comunicación fue lo siguiente. La Sexta: el Banco Central Europeo baja un 0,25% los tipos de interés hasta el 3,5%. La Vanguardia: el Banco Central Europeo baja los tipos de interés 0,25 puntos y deja la tasa principal en el 3,5%. Algo no encaja muy bien aquí. Si los tipos de interés estaban en el 4,25% y se bajan en 25 puntos básicos, deberían estar, como decía, en el 4%, no en el 3,5%. Y otros medios de comunicación han tratado de arreglar esta clara contradicción entre sus titulares pasados y sus titulares presentes, diciéndonos que el Banco Central Europeo acaba de modificar el modo en el que calcula sus tipos de interés de referencia. Por ejemplo, 5 días. El dato de los tipos de interés que te sorprenderá hoy no es un error. El Banco Central Europeo ha modificado así el cálculo. O el diario 20 minutos. Cambios en la referencia de tipos del Banco Central Europeo. Así afecta al Euribor y tu cuota de la hipoteca. Es decir, que parecería que estamos no solo ante una rebaja de los tipos de interés de 25 puntos básicos, sino también ante un cambio en el método por el cual el Banco Central Europeo establece los tipos de interés que influyen sobre el Euribor y, a través del Euribor, sobre la cuota de los hipotecados españoles. En realidad no ha sucedido nada de todo eso. Lo que más bien ha sucedido es que la inmensa mayoría de medios de comunicación españoles y no españoles llevaban años titulando mal sobre la política de tipos de interés del Banco Central Europeo. Y ahora el Banco Central Europeo les ha pedido a todos ellos que, por favor, empiecen a titular bien. Me explico. Desde siempre, el Banco Central Europeo ha fijado 3 tipos de interés. En primer lugar, el más alto, el tipo de interés de la facilidad de crédito. Si un banco necesita liquidez, puede acudir a esta ventanilla y pedirle financiación al Banco Central Europeo a este tipo de interés, al tipo de interés de la facilidad marginal de crédito. En segundo lugar, y en una posición intermedia, el tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación. Tradicionalmente, los bancos que tenían problemas de liquidez acudían al mercado interbancario y les pedían financiación a otros bancos antes de acudir como último recurso a la facilidad de crédito del Banco Central Europeo. Y a través de esas transacciones entre bancos, por las cuales unos bancos, los que necesitaban liquidez, se la solicitaban a otros bancos, los que tenían exceso de liquidez, se fijaba cada día un tipo de interés que al promediarlo nos daba el famoso Euribor. Pues bien, el Banco Central Europeo no era indiferente con respecto al tipo de interés que se fijaba por transacciones privadas dentro del mercado interbancario entre los bancos que necesitaban liquidez y los bancos que tenían exceso de liquidez. El Banco Central Europeo tenía un tipo de interés objetivo, un tipo de interés alrededor del cual quería que los bancos se prestaran entre sí en el interbancario, que es el tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación. Y así, si el tipo de interés del interbancario se desviaba mucho al alza con respecto al tipo de interés objetivo del Banco Central Europeo, lo que hacía el BCE es inyectar liquidez en el conjunto del sistema bancario para reducir el tipo de interés del interbancario. Y si por el contrario el tipo de interés del interbancario se desviaba mucho a la baja
con respecto al tipo de interés que marcaba el Banco Central Europeo, entonces lo que hacía el Banco Central Europeo era drenar liquidez para incrementar el tipo de interés del interbancario. Y por último, el tercer tipo de interés que siempre ha fijado el Banco Central Europeo es el de la facilidad de depósito. Tenemos tres, por tanto: facilidad de crédito, operaciones principales de refinanciación y facilidad de depósito. ¿Cuál es el tipo de interés de la facilidad de depósito? Este es el tipo de interés que reciben los bancos privados si depositan su exceso de liquidez en el Banco Central Europeo. Por tanto, tenemos tres tipos de interés. El de la facilidad de crédito, el tipo de interés más alto al que un banco puede pedirle prestada liquidez al Banco Central Europeo. El de las operaciones principales de refinanciación, que es el tipo de interés al que el Banco Central Europeo inyectaba o drenaba regularmente liquidez para intentar influir y orientar el Euribor. Y por último, el tipo de la facilidad de depósito, que es el tipo de interés más bajo que recibe un banco cuando deposita su liquidez en el Banco Central Europeo. Hasta el año 2015, de estos tres tipos de interés, el relevante para influir sobre el Euribor era el tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación, y por eso, tradicionalmente, la prensa era el único al que prestaba atención. Sin embargo, en 2015, hace ya casi una década, todo esto cambió. El Banco Central Europeo empezó a implantar los quantitative easings, regando, inundando a todo el sistema bancario de liquidez. En términos generales, ya no cabía dividir a los bancos entre aquellos que tenían exceso de liquidez y aquellos que tenían insuficiencia de liquidez, de tal manera que los segundos pidieran financiación a los primeros para obtener esa liquidez de la que carecían. A partir del año 2015, todos los bancos comenzaron a tener exceso de liquidez. Y por eso el Banco Central Europeo ya no podía influir significativamente sobre el Euribor a través de sus operaciones principales de refinanciación. Inyectar liquidez en el mercado ya no tenía ningún efecto sobre el tipo de interés porque todos tenían exceso de liquidez, y drenar algo de liquidez del mercado tampoco tenía ningún efecto porque todos, aún con ese pequeño drenaje, seguían teniendo exceso de liquidez. Con lo cual, a partir de ese momento, el único tipo de interés de los que establece el Banco Central Europeo que es relevante a la hora de influir sobre el Euribor pasa a ser el tipo de interés de la facilidad de depósito. ¿Y por qué el tipo de interés de la facilidad de depósito? Pues porque si los bancos tienen un exceso de liquidez y lo depositan en el Banco Central Europeo, reciben, cobran el tipo de interés que paga el Banco Central Europeo por la facilidad marginal de depósito. Con lo cual, si el tipo de interés de la facilidad marginal de depósito está en el 4%, cualquier banco estará encantadísimo de pedirle prestada liquidez a otro banco al 3% para luego redepositar esa liquidez en el depósito del Banco Central Europeo y cobrar el 4%. Le paga el 3 y cobra el 4, sale ganando sin ningún riesgo. Y de esta manera, si el Banco Central Europeo sube el tipo de interés de la facilidad de depósito, el Euribor tiende a aumentar en correspondencia. Y si baja el tipo de interés de la facilidad de depósito, el Euribor tiende a bajar en correspondencia. También por este motivo, por cierto, un mercado bancario verdaderamente competitivo debería ser un mercado bancario que abonara a los depositantes particulares tipos de interés bastante cercanos a los de la facilidad marginal de depósito. Porque si un cliente del banco saca su dinero de ese banco y lo deposita en otro banco que pague tipos de interés más altos por sus depósitos, el primer banco pierde reservas de liquidez en favor del segundo y, por tanto, esas reservas de liquidez que ha perdido no las puede invertir en la facilidad de depósito del Banco Central Europeo. Es decir, deja de cobrar el interés que paga el Banco Central Europeo por estos depósitos. Sin embargo, cuando un sistema bancario no es demasiado competitivo, cuando todos los bancos ofrecen tipos de interés más o menos igual de bajos, entonces los particulares no tienen fuertes incentivos a sacar su ahorro del banco que pague poco por sus depósitos y depositarlos en otro que pague más por sus depósitos. De modo que todos los bancos continúan pagando poco
aun cuando cobren mucho más por ese dinero depositado en el Banco Central Europeo. Esto, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, es exactamente lo que sucede con el sistema bancario español. El tipo de interés promedio que abonaban los bancos españoles en julio de este año a sus depositantes era del 2,64%, cuando el tipo de interés de la facilidad de depósito del Banco Central Europeo estaba más de un punto por encima, en el 3,75%. Y como también hemos dicho en otras ocasiones, no es lo que pasa o no es exactamente lo que pasa en otros sistemas bancarios europeos. Por ejemplo, si usamos el comparador de depósitos de Raisin, la plataforma que apadrina este vídeo, podremos encontrar numerosos bancos europeos que a día de hoy están ofreciendo depósitos a un año de plazo y a un tipo de interés igual o superior al 3,5%, es decir, casi un punto por encima del tipo de interés promedio de la banca española. Así, Autobank en Italia está abonando el 3,6% sobre sus depósitos a un año, Bluor Bank en Letonia el 3,56%, tanto SM Bank en Lituania, Banca Profilo en Italia o también Banca Progetto en Italia están abonando el 3,55% en sus depósitos a un año. O a su vez LHV en Estonia, Banco Bay en Portugal o Banca Sistema en Italia están ofreciendo el 3,5% en sus depósitos a un año. Todos estos son depósitos a plazo cubiertos por sus respectivos fondos de garantía de depósitos nacionales y que puedes contratar si te interesa a través de Raisin. Puedes obtener más información sobre Raisin pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Así pues, lo que ha sucedido con los tipos de interés del Banco Central Europeo es bastante sencillo de entender. Desde hace casi una década, el tipo de interés que influye sobre el Euribor de los tres que fija el Banco Central Europeo es el tipo de interés de la facilidad de depósito. Sin embargo, como tradicionalmente el tipo de interés relevante venía siendo el de las operaciones principales de refinanciación, durante esta última década la prensa ha seguido informando casi en exclusiva del tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación, aunque ya no fuera el relevante para influir sobre el Euribor. Y en este sentido, el nivel más alto que alcanzó recientemente el tipo de interés de la facilidad de depósito fue del 4%. El tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación sí llegó a alcanzar el 4,5%, pero ese, repito, no era el relevante para influir sobre el Euribor. El tipo de interés de la facilidad marginal de depósito jamás superó el 4%, y lo que sucedió en junio fue que el tipo de interés de la facilidad de depósito se bajó en 25 puntos básicos, del 4% al 3,75%, y lo que sucedió ayer fue que ese mismo tipo de interés volvió a bajar en 25 puntos básicos, del 3,75% al 3,5%. Pero a su vez el Banco Central Europeo les ha dicho a los medios de comunicación que por favor empiecen a informar sobre el tipo de interés de la facilidad de depósito, porque ese es el relevante para determinar el Euribor y por tanto el tipo de interés de las hipotecas variables. Después de una década, la prensa llega tarde, pero termina llegando.